de Esquerra Republicana, buen amigo, Oriol Junqueras. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo hacemos de tú, de usted? De tú es perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de estar aquí. Me gusta mucho poder explicarme. Recuerdo que cuando me interrumpió el Tribunal Supremo después de 2 o 3 años de silencio forzado en mi declaración, porque decían que tenía que descansar un momento, yo les dije, es una lástima que me interrumpan porque ahora que estaba en plena dinámica, pues bueno, aquí lo mismo. Estoy contento de estar aquí, de poder explicarme, de poder responder a las preguntas y con la expectativa, no solo de las que me han hecho, sino de las que están por venir. Como tengo 20 minutos, aprovechémoslos. Tú no es la primera vez que estás aquí en el Congreso. De hecho, ya se ha recordado, fuiste diputado unos días, hasta que a Marchena le pareció que decidió que era bastante, y la mesa, incumpliendo todas sus obligaciones de defender la inmunidad de los diputados, incumpliendo la decisión del Tribunal de Luxemburgo también. Bueno, lo viviste todo junto, como lo viviste tener que venir a recoger el acta, escoltado por la policía. De hecho, no sabíamos si podíamos hablar contigo, si vendrías esposado hasta las puertas del Congreso. ¿Todo eso qué tal? Bien, aquel día, una persona, el dirigente de un partido político. ¿Quién? Una persona, no voy a decir el nombre, ¿de qué partido? Diré el pecado, pero no el pecador. Lo digo porque es bueno para ilustrar de qué partido. Un partido. Un alto dirigente de un partido político se me acercó y me dijo, aquí, en este Congreso, en esta sede parlamentaria, me dijo, te querría decir una cosa. Le dije, dime. Bueno, te la querría decir más en privado. Y dije, bueno, aquí hay gente que está bien que lo oiga. Y dijo, quería decirte que siento mucho lo que te está pasando. Y dije, hombre, sé consecuente. Si tanta pena te da, dilo en público. Y me dijo, no lo puedo decir en público porque perdería muchos votos. Pues me parece, ¿es alguien de un partido que quizás ahora está sufriendo cosas parecidas? Da igual. Bueno, dejémoslo aquí. Pero está bien contar estas cosas porque nos demuestra hasta qué punto muchas personas, sabiendo que lo que pasaba era injusto, a sabiendas de que lo que pasaba era del todo inmerecido, a sabiendas de que todo lo que pasaba era fruto de una conspiración manifiesta y claramente demostrada con todas esas grabaciones que hemos podido escuchar todos juntos, al mismo tiempo daban por bueno aquello de lo que se arrepentían en privado porque les valía para ganar votos. Pues a base de miserias morales se acostumbran a construir miserias políticas. Y las miserias políticas no son buenas para nadie, ni siquiera para aquellos que legítimamente son partidarios de la unidad del Estado español, porque es legítimo ser partidario de la unidad del Estado español, faltaría más. Pero seguro que muchos de aquellos que defienden esa legitimidad no querrían que hubiera otros que para defenderlo estuvieran dispuestos a saltarse todos los límites, no solo políticos, sino también morales. Y de estos hemos tenido muchos. ¿Cómo se lleva entrar esposado, ser interrogado por un tribunal, por unos abogados? Ortega Smith, de hecho, que quizás entonces no era tan conocido, actual diputado de Vox, sabiendo que además, verse condenado por un delito que ni siquiera existía. ¿Cómo lo viviste? 2 anécdotas para intentar ilustrarlo. Una, efectivamente, una de las acusaciones estaba representada por Vox y por ese señor al que se acaba de referir, que es un prófugo de la justicia. No puede ir al Reino Unido, a Londres. No puede ir al Reino Unido. ¿Y tú? ¿Tú sí puedes? Yo sí. Los que me acusaban a mí no pueden ir al Reino Unido, pero yo sí. Lo cual está bien, porque el juicio y la condena injusta ha servido, por ejemplo, para abrir puertas
que siempre habían estado cerradas antes. Puertas de representantes de gobiernos de muchos lugares del mundo a los que nunca se le hubiera ocurrido recibirnos y escucharnos antes y hablar con nosotros, y que ahora lo hacen con toda la convicción del mundo, digámoslo claro. Así que de todo se puede sacar algo positivo, también de eso. Una de ellas, insisto, es que uno de los que nos acusaba es prófugo de la justicia en el Reino Unido, ¿sí? Y nosotros no. Y con respecto a la declaración de cómo se lleva eso de declarar ante un tribunal, la anécdota que quería contarle, la primera declaración que nos la tomaron en ausencia de nuestros abogados. Nos hicieron declarar sin que nuestros abogados estuvieran presentes. Y eso lo validó el Tribunal Supremo. Validó que hubiera declaraciones hechas sin la presencia de los abogados. Y los abogados no estaban presentes porque en aquellos momentos estaban asistiendo a otra vista ante otra instancia judicial, en este caso ante la audiencia. Por lo tanto, escuche, cuando se construye un proceso sobre declaraciones hechas en ausencia de los abogados y sabiendo aquel juez en concreto decía que era indiferente si no estaban los abogados, creo que casi todo queda dicho. Pero en este caso no queda todo dicho, porque fueron tantos los abusos, los incumplimientos, que, insisto, el listado sería interminable, pero algún día tendremos la ocasión de ir hablando de todo eso, pero se lleva con convicción, si esa es la pregunta. Hicimos lo que correspondía, lo que era justo, lo que tocaba, en defensa de la democracia y en defensa de la libertad, en defensa de los derechos fundamentales, en defensa de la justicia y, por lo tanto, con mucho orgullo. Hablando de convicciones, tú has estado 4 años en el talego, chupando talego. 4 navidades, ¿no? 4 cumpleaños de muchísimas personas a las que quieres. Y parece ya objetivo decir que por la cara, por defender unas ideas, unos ideales. ¿Tú crees que todos esos patriotas, me da igual la bandera, pero patriotas, muy patriotas, que están todo el día con la bandera y defendiendo su país, con un patriotismo de tipo tóxico y débil, pero con su patriotismo, ¿tú crees que estarían 4 años en el talego defendiendo sus ideales, o de repente alguno aparecería por allí con una estelada? Pues mira, permíteme decir que muchos de ellos no son capaces ni de mantenerse en su propio partido. Tú conociste a mucha gente del PP en la cárcel. Sí, a muchos. Gente del PP en la cárcel, había muchos. Es un buen sitio entonces para conocer gente del PP. Y dice, pues sí, conocí a muchos. Tendría que añadir también que probablemente de los más inocentes de todos. ¿Ah, sí? Sí. Que probablemente estaban allí precisamente para cubrir las culpas de otros que no están. Sí. ¿Y qué tal? A nivel personal, gente encantadora. Ah, sí, educada, sí, amable. Con algunos de ellos tuve la oportunidad de darles clases variadas, sí. ¿A quién? Pues entre muchos otros, a personas tan conocidas como Bárcenas, Rato, sí. ¿Clases de qué? Clases de historia. De contar billetes no, de contar billetes no. Entre otras cosas porque nos prohibieron dar clases de matemáticas. Pueden usarse para delinquir. Es la respuesta oficial que ens... Es la respuesta que nos dieron. Ellos sí. Ostras, esta gente al menos es consecuente con lo que hace habitualmente. También nos prohibieron dar clases de historia. Y también nos prohibieron dar clases de filosofía. Cuestionar el orden existente. Fem broma, però tu... No es broma. No es broma. Tú te encontraste en el talego con Bárcenas y Rato por casos de corrupción flagrante y no te dejaron darles clase
Ni de historia, ni de filosofía, ni de matemáticas. De física sí. La física les pareció que era poco peligrosa, por así decirlo. Curiosamente, porque se me ocurren muchos elementos que pueden ser susceptibles de alguna inspiración. Bueno, Uriol, tú y yo lo hemos comentado muchas veces en privado. A mí me alegra. Creo que puedas hablar por primera vez en público de tu experiencia, que es muy bestia. Es muy bestia que gente como tú haya pasado 4 años de su vida. Yo lo recuerdo perfectamente, que durante muchos meses tuve artículos colgados en mi despacho de periódicos sorprendentes, de periódicos a los que yo respetaba mucho, que cada Navidad publicaban vuestro menú de Navidad. Como si fuera un privilegio. Te estoy hablando de prensa muy seria de este país. Exdirectores, por suerte, del diario El País, que hacían este tipo de periodismo. En este país se promovió este tipo de venganza contra vosotros. Algunos de ellos les retaría a ver si se atrevían a probar ese menú. ¿Tú en qué momento fuiste por primera vez consciente de que te estaban espiando de forma ilegal? Tú y tu familia. ¿Quién te avisa cuando lo ves? No, yo lo constato entre otras cosas porque en aquellos primerísimos momentos seguramente las técnicas que utilizaban eran tan poco sofisticadas que hacía que en alguna ocasión cuando yo llamaba a alguien, por ejemplo, si me hubiera llamado el señor Hernando, el señor Parra, y mientras le llamaba, ellos todavía no habían contestado, saltaba una grabación donde se oía mi conversación anterior con el señor presidente de la comisión. Eso me había pasado unas cuantas veces y, por lo tanto, era evidente que había alguien, probablemente algunos, más de uno, que pinchaba el teléfono, sí. Tú fuiste, como se ha dicho, vicepresidente del Govern, de aquel gobierno, que de hecho tuviste la responsabilidad otorgada por parte del presidente Carles Puigdemont, por aquel entonces, del Govern, que te otorgó el poder para poder organizar el referéndum del 1 de octubre en sede parlamentaria. Tú fuiste conseller de Economía y entiendo que tuviste, por una cuestión de reuniones con homólogos autonómicos, la oportunidad de hablar con ellos, la oportunidad de hablar con el Gobierno central, concretamente con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. ¿A ti en algún momento alguno de estos te avisó? Ojo. Es ilegal, ojo, que estás malversando, ojo, ¿o no? No, mai. No, nunca. Voldria dir alguna cosa. Querría decir alguna cosa. Una, en aquella época, 2016, 2017, y en todos los años posteriores, desde el 2016 al día de hoy, Cataluña cada año ha batido el récord de exportaciones, año tras año. En aquellos años también, a pesar de las enormes dificultades económicas generales que atravesaba el mundo en plena crisis que todavía arrastraba las subprimes, y en el punto quizás más hondo de todos, el año 2013, Cataluña era capaz no solo de batir el récord de exportaciones, sino que hacía crecer su PIB cada año. Cada año hemos batido el récord anterior del PIB en los años de la COVID, y que Cataluña está en récord de inversión extranjera y en récord de tasa de ocupación femenina, ¿sí? Por lo tanto, a pesar de todos los argumentos que se han repetido con la esperanza de que repitiendo mentiras al final se harán pasar por una verdad, Cataluña batía año tras año el récord de inversión extranjera, de tasa de empleo femenina, de exportaciones, y creo que es importante que eso se recuerde. Y luego, además, yo tuve la ocasión también de coincidir con diversos consejos de política fiscal y financiera con esas personas a las que acabas de citar. Y yo intervenía
hablando de economía, De cada intervenció, y después de cada intervención, consejos de política en cada uno de esos consejos de política fiscal y financiera, les recordaba que les íbamos a hacer un referéndum. Siempre, siempre se lo dije. sempre els hi vaig dir. Siempre se lo dije. Potser no s'ho van voler creure. Quizás no quisieron creérselo, pero se lo dije siempre. Has estat víctima de Tú has sido víctima de persecución política, de persecución policial, de persecución mediática, persecució de persecución judicial, digital, de persecución digital, de mentides, de mentiras, fins al punt de perdre la llibertat. hasta el punto incluso de perder la libertad. Cuando tú ves que ahora mismo, según quién, Va callar. que en aquella época cayó o que incluso colaboró, Noms i cognoms. Partidos le pongo nombres y apellidos, Partido Socialista Obrero Español. Cuando tú ves que esta gente que cayó, que incluso colaboró, como mínimo apretando un botón, se cargó el gobierno de aquella época de Cataluña, porque en fin, assetjats. cuando tú los ves ahora asediados, literalmente asediados por la misma gente, exactamente la misma gente, son los mismos. Quan nosaltres els avisàvem, què us penseu? Cuando nosotros les avisábamos, ¿qué os creéis? Que estaran ja satisfets ¿Que van a estar ya dándose por satisfechos, acabando o supuestamente acabando con nosotros? els progressistes Sindicalistas, progresistas españoles, feministas. ¿Tú qué crees cuando les ves sufrir exactamente lo mismo? Pues pienso en Bertolt Brecht, que ya lo dijo hace muchos, muchos años, Amb uns altres i després amb uns que empezaban con unos, seguían con otros, luego con otros, hasta que llegaba un día en que te tocaba a ti y ya no quedaba nadie para defenderte. Pues eso es lo que ha pasado y lo que sigue pasando en el Estado español, donde se utilizan determinadas herramientas para intimidar, para perseguir, para acosar en àmbits més extensos. Cada vegada a políticos en ámbitos cada vez más extensos, cada vez de más partidos políticos y también de fuera de la política, insisto. membres del Partit También contra miembros del Partido Popular. Per exemple, También, por ejemplo, el senyor Bárcenas, el contra el señor Bárcenas, responsable de la que era el responsable de la contabilidad B del Partido Popular, a quien animaron a ser fuerte y a resistir, pero contra el cual simultáneamente inventaron una causa, que es la Kitchen, para intentar desprestigiarle cuando se dieron cuenta de que era obvio que ya no le iban a poder salvar. Así que mire, escuche, tienen una vocación extensiva. el més condemnat Tú fuiste el más condenado de todos los condenados, 13 años, y estuviste hasta el último día en la cárcel. Eres independentista desde que tienes uso de razón. aquestes idees, continuar defensant que Catalunya almenys Sigues defendiendo estas ideas de que Cataluña tenga su independencia, que haya gente que diga que sí, que diga que no, que vote. ¿Qué piensas cuando ves que hay una parte, forma part del moviment polític, però bueno, una part de no sé si que forma parte del movimiento político, pero sí del independentismo, que te acusa de todo lo contrario y que te acusa de ser un tipo de, bueno, simplemente porque desde de una celda, de una cárcel, un día dijeras, donde probablemente hacía frío, somos los que somos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir intentando ser más? ¿Qué piensas? més que hem Pues que tenemos que ser más, que tenemos que ser tantos como podamos, que tenemos que ganar democráticamente, que para ganar democráticamente tenemos que ser muchos, que no nos sobra nadie y que ojalá fuéramos capaces de convencer a todos como mínimo de que es legítimo votar, si no les podemos convencer de que la causa de la independencia es una buena causa, que no tienen por qué compartirla, evidentemente, pero como mínimo sí la causa de que la mejor manera de resolverlo es votando, porque no hay ninguna otra forma eficiente de resolver este tipo de causas. Esto es lo que en democracias occidentales tan consolidadas ha pasado en el caso de Islandia con respecto a Dinamarca, o en el caso de Irlanda con respecto del Reino Unido, o en el caso
de Noruega con respecto de Suecia, o lo que ha pasado en el caso de Quebec, en este caso sin éxito con respecto al Canadá, y lo que ha pasado en el caso de Escocia, una vez más en el Reino Unido, otra vez sin éxito, pero tanto en aquellos casos en los que ha habido éxito como en los que ha habido una creación de un nuevo Estado, Irlanda, Islandia, Noruega, etcétera, como en los casos en los que no ha habido un éxito, Escocia y Quebec, pues lo que está claro es que estas cosas se resuelven votando. ¿Te gustaría que alguno de ellos te pidiera perdón algún día? No hace falta. Lo que hace falta es justicia. No hace falta nada más. No necesito. Bueno, yo no necesito que nadie me pida perdón. Yo lo que quiero es que mi país tire para adelante, que las cosas le vayan bien. Y si puede ser, a los países de mi entorno también. Yo le deseo lo mejor a todo el mundo, a todas las economías de nuestro entorno, porque al final lo que es bueno para nuestra economía es bueno para las economías de nuestro entorno, y lo que es bueno para cada una de las economías de nuestro entorno también es bueno para nosotros en un mundo integrado, iba a decir, cada vez más integrado, aunque últimamente la política arancelaria de Estados Unidos pues quizás esté demostrando lo contrario, pero nosotros somos federalistas en Europa, nosotros somos independentistas con respecto del Reino de España. Sí, es evidente y lo sabe todo el mundo. Pero al mismo tiempo nosotros somos federalistas en términos europeos y somos internacionalistas con respecto al mundo, y de hecho formamos parte del grupo parlamentario europeo más federalista de todos, que lo es con más convicción, que es el grupo de los verdes del Parlamento Europeo. Así que mire, con toda la voluntad de entendernos con todo el mundo, al menos por lo que se refiere al ejercicio del derecho de voto. 20 segundos, señor presidente. Yo fui a verte a 3 o 4 cárceles y tengo anécdotas. Imagínatelo, si tú un día te animaras a contar todas las burradas que te han pasado, que os pasaron en la cárcel, yo creo que harías un excelente trabajo para la democracia, tanto de este país como del nuestro. ¿Por qué? Porque esto nunca debe volver a repetirse, nunca debe repetirse, con la bandera que sea, tengas las ideas que tengas. Ojalá. Muchas gracias.